Me encanta cómo empieza el capítulo 3 el apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. La palabra regocíjese a mí me encanta porque, bueno, yo la estaba estudiando este día y me llamó la atención porque es hacer doble. Si no es rehacer o redar o retener, es cuando está esto, pero da el doble. Entonces, si están, y la enseñanza ahí, si tienen gozo, regócense. Digamos, tienen esto máximo de gozo, y el apóstol Pablo, regócense o regoncíjense en el Señor. Dice, además, hermanos míos, regocíjense. ¿En dónde? ¿En dónde debe regocijarse el cristiano? Y en el poder de su fuerza, como decía más anteriormente. No en los placeres, ni aún en el esposo o la esposa, o en el novio o la novia, el verdadero gozo del ser humano está en el Señor. El placer está en los vicios, el placer está en cualquier otra cosa, el placer, pero el gozo, que es el que nos fortalece, está solo en el Señor. ¿Sí? Entonces, por el apóstol Pablo dice, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y así empieza el capítulo 3. ¿Listo para leer entonces? Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirle las mismas cosas a mí no me es molesto. Y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Y aunque yo tengo de qué confiarme, o confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdidas por causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Alguien diga amén a esa palabra del Señor. Yo estoy leyendo, tratando de que ustedes se imaginen ahí cuando llega el que mandó el apóstol Pablo a dar la carta, y todos ahí pendientes, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Sí? Yo estoy tratando de leer para que ustedes se imaginen que están allá con los filipenses leyendo esa gran carta, y el apóstol Pablo, hermanos, regocíjense. Y los hermanos estaban ya gozosos, porque recuerden que el que traía la carta, ¿cómo se llamaba el que traía la carta? ¿Alguien se acuerda? El que iba a traer la carta, él la traía desde allá, posiblemente de Tito mencionamos, entonces la iba a traer de allá de Roma. Entonces cuando llega aquí los hermanos están gozosos, como a mí ahora que me llegó el paquete que estaba esperando yo para poner ahí, porque ojalá que llegue para qué bueno que llegó el paquete,
Porque ahí vienen 54 globos, vienen la cinta para cortar, viene un SAI, viene todo ahí. Entonces, qué bueno que llegó. Entonces, pero ese gozo no se compara al gozo de estos hermanos que reciben la gran carta del apóstol Pablo. Entonces estaban felices celebrando, dice el apóstol Pablo, no, les falta gozo. Regocíjense en el Señor. Entonces, más o menos esa era la idea de que yo quería que ustedes estuvieran ahí bien felices. Yo le digo, regocíjense en el Señor. Amén. Vamos entonces al primer versículo. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirle las mismas cosas a mí no me es molesto y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros y guárdense de los que mutilan el cuerpo. Y estos son los consejos del apóstol Pablo. El primer consejo, note que el primer consejo no es que se cuiden. El primer consejo es que estén alegres. Es que estén gozosos en el Señor, que estén regocijados a pesar de las tres cosas que él se tiene que guardar, pero además de las otras cosas que habían estado pasando. Por eso el apóstol dice, además de lo que han estado pasando, lo más que están haciendo, aparte de todo eso, ¿sabe qué? Regocíjense en el Señor, cobren ánimo, cobren fuerza, anímense, no se achicopalen, manténganse, ahí dice, con ese gozo. Entonces el primer consejo del apóstol Pablo es, regócense, doble gozo, regócense. Ese es el llamado del apóstol Pablo, regozarse. Y a mí me gustaría que usted entendiera ese regozo, que es doble, ¿sí? Doble gozo, regozo, doble gozo. Después el apóstol Pablo dice, yo no tengo problemas con escribirle. Y lo que nos da a entender aquí el apóstol Pablo es de que lo que el apóstol Pablo les dice en este capítulo especialmente es lo que él ya les había enseñado. Pero los hermanos filipenses como que le pasaba lo de la iglesia de Norgios, como que no agarraban, no les caía el 20 y andaban por ahí todavía con sus cositas o dejándose engañar. Entonces el apóstol Pablo dice, está bien, se las voy a volver a repetir, para mí no hay ningún problema y se les va a servir. Y qué bueno que los hermanos de Filipenses fueron un poquito no tan sabios o no tan bien portaditos, porque gracias a eso ahora tenemos nosotros la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Por eso él dice, el escribirle las mismas cosas a mí no me es molesto. Y para ustedes es seguro porque la van a tener escritas en los pergaminos. ¿Sí? Si fueran estos tiempos, bueno, mandarle otro correo electrónico no hay ningún problema, porque lo van a tener archivados en sus folders, para que la puedan printear. Ahí en este caso los pergaminos. Entonces, para ustedes es más seguro. ¿Por qué era más seguro? Porque ellos iban a tener las cartas. Y cuando empezó la recolección de las cartas, que más o menos fue en el 150 después de Cristo que se empezó a recolectar las cartas, cuando ya los primeros apóstoles mueren, digamos los apóstoles mueren y los padres están los apóstoles, y está otra época que se conoce como los padres apostólicos. Los padres apostólicos eran los que habían tenido comunicación con los apóstoles. Entonces mueren los apóstoles y los que eran contacto directo, como Clemente, Onesífero y todos los que menciona el apóstol Pablo, cuando mueren estos otros jóvenes, dicen, no, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Ellos conocieron al apóstol Pablo, conocieron a Pedro, ellos tenían la información directa, ahora ¿qué vamos a hacer? Más o menos por el 150 después de Cristo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dejó el apóstol Pablo. Bueno, corramos a las iglesias. ¿Qué iglesia tiene cartas? Bueno, de ahí empezaron a recolectar cartas, y entre una de ellas estaban estas que era seguro que ahí tenían la enseñanza del apóstol Pablo. Hasta en 1800 encontraron otra última carta que no está en la escritura porque se había perdido, pero ya la encontraron y no la han agregado a la Biblia porque ya no se puede, pero ahí está, es una muy buena carta, es la carta de los no es la de los filipenses, es la carta de los para una iglesia. Entonces me vino a la mente, después les digo, busquen la carta perdida que el apóstol Pablo le manda a los colosenses, entonces a la iglesia que mencionan los colosenses. Entonces está esa otra carta perdida que apareció, pero eso es lo más seguro, guardarlos. Entonces guardaron, recopilaron gracias a que estaba escrito, y el apóstol Pablo no se molestó. ¿Se imaginan que el apóstol Pablo hubiera sido como una mamá o unos papás que ya te dije una vez? ¿Sí? Pero el apóstol Pablo, ¿qué dice? No me molesta decirles otra vez.
Es tal vez un consejo para los que se cansan de dar instrucciones a la gente. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que decir, a mí no me es molesto. Les voy a decirles otra vez. Entonces el apóstol Pablo, no me molesta, le voy a decir otra vez. Y entonces después de que les dice, regócense, ahora les dice, guárdense de los perros, guárdense de los obreros, de los malos obreros, y guárdense de los que mutilan el cuerpo. Ahora, ¿quiénes eran estos tres personajes? Primero dice perros, y esta es una palabra fuerte que el apóstol, aunque ya había usado más, ya Pedro la había usado referirse perros a las personas malas. Yo creo que tenían algo de mexicano ahí que usaban mucho la palabra. Si no, de hecho, chuchos, cuídense de los chuchos. ¿Cómo dicen en Nicaragua? ¿Chuchos? Perro también. Bueno, cuídense de los chuchos, de las mascotas. Entonces, cuídense de los perros, guárdense los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo. ¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo aquí? Se refiere a los judaizantes, a los hermanos, a los judíos que querían judaizar a la iglesia de Filipenses. Entonces ellos son unos perros, ellos son unos malos obreros, ellos los quieren mutilar nada más el cuerpo. Ahora, lo interesante que está aquí, hermanos, es de que el apóstol Pablo usa tres cosas. Y cuando los estudiosos comparan las tres, cuídense y cuídense, hace mucha reverencia a los profetas y también al Apocalipsis. Primero, cuando el Señor menciona las tres veces. El Señor es tres veces santo, 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 ¿sí? Tres veces santos. Y también hace referencia al profeta Jeremías cuando dice, tierra, 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 escucha la voz del Señor. Entonces menciona estos tres, y lo que los estudiosos dicen, estos tres es, como dice el apóstol Pablo, es un mandato a obedecer. Es un mandato a hacer que no hay opción para el cristiano. Por eso está el énfasis de las tres veces, ¿sí? Cuídense, cuídense, cuídense. No tanto porque el personaje solo usa cuídense por esto, cuídense por otro, pero el mero problema era el judaísmo, los judaizantes que querían judaizar a los hermanos filipenses. Entonces, ¿qué nosotros podemos aplicar con el cuídense, cuídense, cuídense? Cuídense, cuídense, cuídense también. Nosotros ya no tenemos el problema de que ellos tenían de la circuncisión. Nosotros tenemos otros problemas. Por eso aún nosotros también tenemos que cuidarnos. Y cada uno, hermanos, tiene su propio problema de qué cuidarse. Cada uno tiene sus propias debilidades de qué cuidarse. Cada uno tiene sus propias luchas de qué cuidarse. Cada uno de ustedes, el apóstol Pablo dice, regocíjense y cuídense. Cuídense y regocíjense. Ahora, lo práctico para nosotros, cada uno ponga en práctica estas cosas. Todos compartimos el regocíjense, pero cada quien comparte diferente el cuídense. ¿De qué cuidarnos? ¿De qué me voy a cuidar, apóstol Pablo? Porque este es un mandato, 3 veces. Cuídense, cuídense, o guárdense, guárdense, guárdense. Amén. El cristiano debe de guardar su corazón, guardar su mente y guardar también su cuerpo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos. Y note por qué cuando se refiere Pablo a perros, malos obreros y mutiladores, damos a conclusión que es los judaizantes, porque el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, dando referencia. Los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Aunque yo tengo de que confiarme también en la carne, si alguno cree tener que confiar en la carne, aún yo más. Y el apóstol Pablo empieza diciendo a los cristianos que la verdadera circuncisión, aquí voy a salirme un poco del contexto y vamos a contextualizar nosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la verdadera circuncisión ahora ya no es en cortarse uno el prepucio de la parte femenina del hombre, masculina, perdón, sino que ahora dice, porque nosotros somos la circuncisión. Yo le agregaría ahí, nosotros somos la verdadera circuncisión. Ahora el cristiano es la verdadera circuncisión. ¿Pero cuál? Los verdaderos cristianos. ¿Quién es un verdadero cristiano circuncidado? Los que sirven a Dios de corazón. Vea lo que dice ahí, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Para esto para un judío esta era duro.
Porque va a decir un judío, pero ¿cómo ustedes son los verdaderos circuncisos y nosotros somos? Porque nosotros seguimos la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo dice, no, ahora nosotros somos la iglesia, los creyentes son la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque la verdadera circuncisión no es en la carne, sino que es en el espíritu, es en el corazón. Por eso dice el profeta Joel que algún día el Señor va a circuncidarlos del corazón, no de la carne. Entonces el apóstol Pablo, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Ahora, los cristianos son la verdadera circuncisión. ¿Cuáles cristianos? Los que sirven a Dios de corazón. Y note que dice, los que servimos a Dios en espíritu. La palabra espíritu ahí se refiere también a corazón, a voluntad, a deseo. Entonces, ahora aquí, que usted quiere ver un verdadero cristiano, un verdadero circunciso, limpio, el que sirve al Señor de corazón. No el que sirve por obligación, no el que sirve porque lo aplaudan, no el que sirve por cualquier X cosa, sino el que sirve de corazón, dice, el que sirve de espíritu. Esos son los verdaderos circuncisos. Entonces, sirvamos al Señor de corazón y nosotros vamos a ser verdaderos circuncidados. ¿Quiénes? Número 2, los que se gozan en Cristo. Dice, a los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Y número 3, los que no confiamos en la carne. Entonces, tres verdaderos circuncidados, los que sirven al Señor de corazón y los que se gozan en Cristo. ¿Cómo es yo gozarme en Cristo? Es encontrar mi plenitud en Cristo, encontrar toda mi satisfacción en Cristo, encontrar todo mi deleite en Cristo. Entonces ustedes que se gozan en Cristo, que encuentran todo su deleite en Cristo, ustedes son verdaderos circuncidados. Los que confían su salvación en Cristo, ustedes son los verdaderos circuncidados. Aquellos que han dicho, Señor, yo pongo toda mi salvación en ti. Ese es un verdadero cristiano circuncidado. Y cuando los judíos escucharon esto, no sé qué cara pusieron. Porque le dicen, no, esto que están sirviendo los verdaderos circuncidados, estos que se gozan en Cristo, estos que confían en Cristo, su salvación. Los que confiamos y no confiamos en la carne. No hay salvación por obras humanas. Versículo 4. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne. El apóstol Pablo dice, sí, yo pudiera ser salvo por medio de mis obras. Yo pudiera, dice. Sin embargo, dice, no me confío de eso, me confío en Cristo. Dice, aunque yo tengo de qué confiarme también en la carne. Si alguno cree tener que confiar en la carne, yo más. Y aquí es donde el apóstol Pablo usa sus dichos de que yo soy esto, igual que ustedes, pero aún más. Entonces, dice el apóstol Pablo, si ustedes se creen más por lo poco que tienen, yo tengo más que ustedes y no me ando creyendo. Yo tengo de qué confiar, ¿por qué? Y vamos a verlo más adelante. Pero para terminar el versículo 4, no hay salvación por obras humanas. No hay. Ni haciendo ritos, ni haciendo rituales, ni haciendo sacrificios, ni sirviendo en la casa del Señor, si no se hace de corazón. Pero si se hace de corazón, ahí está la circuncisión. Amén. Yo espero que los que hicieron el dibujo allá lo hicieron de todo corazón, porque ahí están los circuncidados. Lástima que no habíamos llegado a ese versículo para decir lo que estaban pintando allá. Ahí vamos a ver que están los verdaderos circuncidados. Bueno, vamos a avanzar aquí. El versículo 5. ¿Estamos ahí? Circuncidado. Y aquí el apóstol Pablo empieza lo que es el currículo del apóstol Pablo. Aquí está la carta de presentación del apóstol Pablo. Vamos a ver entonces. El versículo 5 dice, circuncidado al tercer día. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que él es aún más que los que se creen? Digamos que los judíos se creían que eran perfectos, que ellos habían ganado la salvación. Y dice el apóstol Pablo, yo que me la he ganado, yo no me creo, pero soy más que ustedes. Y noten, dice, yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Note que todo esto el apóstol Pablo. Con todo eso, ya el apóstol Pablo es salvo. Pero dice, no, yo prefiero confiar en Cristo.
Dice que era irreprensible la ley. Yo le creo al apóstol Pablo. Es decir, en otra cosa que le podían poner la ley al apóstol Pablo y hacerle cheque aquí. Todo, el apóstol Pablo pasó el examen, cumplió la ley. Y él empieza diciendo a los 8 días, a los 8 días. Esos 8 días me recuerdan cuando circuncidaron a Cristo también. Entonces la ley judía circuncidaban a los 8 días a los judíos. Entonces Cristo, para cumplir la ley, también se circuncida al 8º día. Lo vemos en Lucas 22, 21, que cuando llegaron los 8 días, Cristo fue circuncidado. Y después que llegó el tiempo de la limpieza, fue presentado a la iglesia, dedicado a la iglesia, que más o menos eran 40 días, más o menos dependiendo la luna, pero entre 40 y 48 más o menos es el día que los presentaban a la iglesia. Entonces, pero la circuncisión a los 8 días y la presentación más o menos dependiendo las lunas, 40 o 48 días. Y después del linaje real de Israel, dice después del linaje de Israel. ¿A qué se refiere el linaje real? Es de que yo soy del verdadero israelita. Mi linaje, mi sangre, tengo sangre real, es del pueblo de Israel. También de la tribu de Benjamín. Y aquí hay mucho que hacer. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios que el Señor rescató de Egipto. Pero la historia empieza con los patriarcas del padre Abraham, padre Isaac, ¿y cuál otro? Padre Jacob. Y las 12 tribus vienen de Jacob. Y él dice que viene de la tribu de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? ¿Quiénes vieron ya la tierra prometida? ¿Me echa usted que vio la tierra prometida? No, ¿quién es la hermana Rosalba, la que se quema, como decimos nosotros, la que se quema esas series de la tierra prometida? Creo que la hermana Rosalba sí hubiera contestado bien. No, Benjamín es el último hijo de Jacob. Entonces Benjamín es el último hijo de Jacob. José es el antepenúltimo y en su llanto de Jacob le nace Benjamín. Entonces Benjamín es el bebé de Jacob, el último. ¿Cómo le dicen en su pueblo a los bebés? El sope de perro. ¿Ah? El sopito de perro. El sopito de perro, ¿cómo dicen en Guatemala? ¿Ah? El cume, ¿cómo le dicen en Nicaragua al último? Los bebés, no los que quedan de bebé de todos los hermanos, el último, al que los tratan mejor, porque los primeros les va duro. El que ya los papás ya han aprendido, el que ya los papás ya dicen, ay, qué mal fui, y ya con el bebé ya uno, los hermanos mayores celosos, pero a él no le hiciste como me pegaste a mí. Entonces, el Miche, el último, sí, el Miche, casi Miche, el Mission. Entonces, el Miche. Entonces, Benjamín es el Miche. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo soy del Miche, del bebé, del último, del baby. Entonces, de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿quién era la tribu de Benjamín? Y me gustaría leer lo que dice Génesis 29, 27 para que entendamos la sangre del apóstol Pablo. Entonces, en Génesis 29, 49, 27 dice Benjamín. Y esta es cuando Jacob llega, y Jacob ya estaba a punto de morir, llama a las 12 tribus. Y ya en Egipto llama a las 12 tribus y pasan todos y de ahí viene el último. Bueno, la bendición para Benjamín. Ahorita me acordé de un chiste del hermano Benjamín, el que nos ayudó a nivelar ahí. Dice que él, antes su esposa le decía Benjamín, dice. Y ahora que ya él engordó, dice Benjamón, dice que dice. No es el chiste, pero lo tal es que ese chiste nos hizo el día feliz. Trabajamos bien felices el día con ese chiste. Y el hermano Alejandro va de risa de que él mismo se hace chiste. Él no podía creer que pero Benjamín dice, esta la bendición dice, Benjamín es un lobo feroz. Por la mañana devorará la presa y por la noche repartirá el botín. Esa fue la bendición de Jacob para Benjamín. Benjamín es un lobo voraz. Por la mañana devorará la presa y por la noche repartirá el botín. Esta era la sangre del apóstol Pablo. Ahora podemos entender, ¿no?, su carácter, su sangre, que era como un lobo así feroz, conquistador, fuerte, invencible, luchador. Sangre real, sangre del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín también vienen muchas cosas.
Por ejemplo, viene Saúl de la tribu de Benjamín, viene el primer rey de Israel. Viene el rey Saúl. Entonces el rey Saúl es el primer rey en Israel que es puesto por el profeta Samuel, que pone a primer rey Saúl. Entonces viene de la tribu de Benjamín. Después también viene Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Viene de la tribu de Benjamín. Y también de ahí viene Esther. ¿Han escuchado la historia de Esther? La sobrina viene también de la tribu de Benjamín. De ahí viene Pablo o Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey? Bueno, Pablo se llamaba Saulo, que es hijo de Benjamín, o Saulo. Entonces Saulo o Pablo, que después se le cambia el nombre, dice Saulo, Saulo, por qué me persigues. No te llamarás más Saulo, te llamarás Pablo. Entonces después se llama Pablo. Entonces de la tribu de Benjamín. Entonces hay mucha historia en la tribu de Benjamín. Después, pero continuando, hebreo real, dice hebreos de hebreos. Era un hebreo real. ¿Y quiénes eran los hebreos? Los hebreos se conocían porque no se juntaban con la chusma. Digamos, no se mezclaban, no daban sus hijas a casamiento con otras tribus. Eran bien radicales, no se podían entremezclar. Hubo un tiempo que se empezaron a mezclarse. El amor siempre gana. Cuando una mujercita se enamora, se va. O un hombre se enamora, se vuelve loco. Siempre hubieron casos. Por eso el apóstol Pablo hace aquí, hebreos de hebreos. Yo sí me mantuve, ¿no? Mi papá no se metió con esta de Filistea, no le pasó la de Sansón, que se mezclaron ahí, no, hebreos de hebreos. Entonces él explica, porque no van a decir, no, pues según no te mezclaste por ahí, no. Yo vengo real, hebreos de hebreos, que no se eran radicales. Y su rama era el fariseísmo, dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué es fariseo? Entonces, los fariseos en Israel habían varias ramas, digamos, y aquí nosotros vemos que hay muchas denominaciones en este tiempo, pero aún los judíos tenían muchas denominaciones, podemos llamarle denominación, la rama farisea. Estaban los fariseos, digamos, el pueblo recibe la ley de Moisés, se la da al pueblo. El pueblo está con la ley de Moisés, de repente el pueblo se empieza a torcer y dice, no, vamos a hacernos santos. Y empieza otro grupito aquí y salen los fariseos y siguen los demás por allá y dicen, no, nosotros sí queremos obedecer al Señor y vamos a ser mejores creyentes, mejores judíos. Se forman los fariseos. De repente este grupito que va aquí dice, no, pues de veras que estos están mal, pero aquellos también, entonces vamos a hacer ¿cuáles eran los otros? Los seduceos, vamos a hacer los seduceos. Y tal, los seduceos. Entonces cada quien hace su propia champita por ahí, como dicen los hermanos con los protestantes, su propia sinagoga. Entonces la sinagoga de los fariseos, los seduceos, los celotes, los heredianos, y estaban también los esenios, y habían varias otras ramas. Entonces de todas esas ramas era Pablo de los fariseos. Los fariseos eran los más poderosos, los más, digamos, el grupo más grande en el pueblo de Israel. Los más pequeñitos eran los esenios, que tuvieron que irse a vivir a la montaña del Qumran. Y entonces ahí está, celoso por cuidar el nombre del Señor. Y de ahí dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿A qué se refiere a celo aquí? Es que la primera ley judía, o la primera ley de los 10 mandamientos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso. Ahí empieza la ley. La ley no empieza diciendo, no matarás, no hagas esto, no. Primero empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, en cuanto a ser celoso por Dios, yo soy de los meros buenos. Para que vean, yo persigo a la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia estaba llamando. ¿A quién estaba llamando Dios la iglesia? A Jesucristo. Entonces los fariseos decían, no pueden llamarle a Jesús un Dios, porque solo hay un Dios. Él había entendido que Cristo era Dios también. Entonces, celoso por cuidar el nombre del Señor.
El nombre del Señor era atribuido solo a Dios. Y a Cristo el Evangelio le atribuye el nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres que es Cristo, en quien podamos ser salvos. Por eso Cristo es: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán esto, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, y este será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pablo: yo era celoso, yo estaba peleando, pero estaba equivocado. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Amén. Celoso por cuidar el nombre del Señor, también justo, cumplidor de la ley de Moisés. Justo. Dice: y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Qué bonito sería uno escuchar cristianos así, que dijéramos: bien, irreprensible, no me encuentran nada. Sé que es muy difícil la vida cristiana y no vamos a ponernos ese filtro aquí, porque empezaríamos conmigo y después los que sirven y cerramos la iglesia. Entonces, así es que, por gracia. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, que era reprensible, va a decirnos esto: pero las cosas que yo pensaba que eran irreprensibles, para mí, las que yo pensaba que eran buenas, que eran todo, que eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con la incomparable que es conocer a Cristo, mi Señor. Y aquí, después de que el apóstol Pablo nos dice lo que es, nos da su currículo, ya con todo lo que dijo el apóstol Pablo, no te reprochamos nada. You are good. ¿Sí? Ok, le damos el ok. Ya no nos digan nada. Dice el apóstol Pablo: a pesar de que yo tengo esto, a pesar de que soy el mejor cristiano, a pesar de esto, a pesar del otro, dice el apóstol Pablo, todas las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdidas a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo, mi Señor. Todo deja de tener importancia cuando lo conocemos a Cristo. Y estos son los verdaderos circuncidados. Cuando nosotros decimos: está buena la cosa aquí, está bueno el placer, está bueno el otro, está bueno esto, de repente nos encontramos con Cristo y dice: wow, no hay nada mejor que conocer a Cristo. Mi verdadera satisfacción, el verdadero regocijo, el verdadero regozo está en Cristo. Dice el apóstol Pablo: cuando el cristiano deja de importarle todo por Cristo, ese es el verdadero circuncidado. Y eso debe ser para nosotros también. Todo debería de dejar tener importancia cuando conocemos a Cristo. Y Cristo empieza a ser importante para nuestras vidas. Y las cosas de Cristo empiezan a ser importantes para nosotros. Antes, como decía mi amigo, yo antes era un equipo de fútbol, ahora soy un equipo de ministerio. Ahora, antes yo armaba unas grandes fiestas con mi DJ. No voy a mencionar el nombre, pero era de la iglesia donde iba antes, donde yo me crecía espiritualmente. O sea, yo antes me aventaba unas grandes fiestas con mi DJ. Ahora me aviento unas grandes fiestas cristianas. ¿Sí? Cambiamos todo por amor a Cristo. Conocer a Cristo, nuestro Señor, es lo mejor en la vida. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo: yo soy esto, yo esto, yo esto, yo esto, yo esto. Es más, si me ponen la ley a la par, yo soy irreprensible. La ley a mí no me puede. Yo pude cumplir la ley en todos los sentidos. Sin embargo, dice, a pesar de todo eso, conocer a Cristo nuestro Señor es lo mejor en la vida. Y a mí me encanta lo que el apóstol Pablo dice ahí. Dice: mi Señor. ¿No? Qué tierno. A mí me recuerda las palabras de aquellas noches nubladas en las montañas de Belén. Un joven pastor cuidando sus ovejas por los lobos. Escribir a medianoche en el canto de los lobos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará
Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una frase, el Señor, mi Señor, mi Señor. Me encanta eso porque es el apóstol Pablo, lo que era mío, lo que yo consideraba, eso era del mundo. Ahora el Señor es el mío, Él es mi Señor, Él es mi pastor, Él es mi todo. Y para nosotros, los verdaderos cristianos circuncidados, así debe ser nuestra frase, el Señor es mi Señor, Jesús es mi Señor. Y no hay nada más incomparable que se compare a conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Debería de ser para nosotros los creyentes esa frase tan bonita, mi Señor. Él es mi Señor, Él es mi Padre, Él es mi todo y no necesito nada. Él es mi gozo y no necesito esto. Él es mi fortaleza y Él es esto. Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo he venido al Padre gracias a Él. No tiene comparación conocer a Cristo. Y cuando un cristiano comprende eso y su vida cambia, dice, allá está bueno, cualquier otra cosa, pero se enamora de Cristo, ama al Señor, las cosas ya no tienen comparación. Cuando una persona todavía sigue comparando las cosas del mundo con las cosas de Cristo, todavía no es un cristiano circuncidado. Cuando una persona sigue amando las cosas del mundo más que las cosas de Cristo, todavía no es un cristiano circuncidado en el corazón. Cuando el cristiano sigue dándole más importancias a las actividades del mundo que a las actividades de Cristo en la iglesia, todavía no es un cristiano circuncidado. Todavía necesita decir, Señor, tú eres mi Señor. Y conocemos a nuestro Señor, que es incomparable. El versículo 8 dice, por su causa lo he perdido todo, porque me enamoré del Señor, porque llegué a amar al Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Pero yo le diría, Pablo, pero si ya lo ganaste, si ya lo tienes todo, no, todavía quiero más del Señor. Por eso más adelante Él va a decir, en los versículos de la próxima semana, Él va a decir, aunque ya siento que lo he ganado todo, yo prosigo hacia la meta, por ver si gano más, si alcanzo más en las cosas del Señor, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Note la frase, y ser hallado en Él. Es todo lo que quiero, dice el apóstol Pablo, ser hallado en Cristo, que me encuentre en Él. Y la clave aquí, hermanos, no es conocer a Cristo, no es entender ni a Cristo, sino estar en Cristo. La clave es estar, es ahí en su mano. No es cuánto yo le conozco, cuánto yo sé, cuánto yo hago, sino estar en Cristo. Por eso el apóstol Pablo es bien claro en todas sus enseñanzas. Es ser hallado en Él. Por eso Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, no es si alguno conoce de Cristo. Mucha gente conoce de Cristo. Yo, de hecho, conozco hermanos caídos que se han alejado del Señor, que conocen más que yo. Buenos predicadores. Digo, ¿cuánto talento se está perdiendo aquí? ¿Cuánto don? Porque no es cuánto sabemos, sino en dónde estamos. De modo que si alguno está en Cristo, esa es nueva criatura. Usted puede conocer mucho, pero si no se mete con Cristo, nunca va a llegar a ser nueva criatura. Por eso mucha gente conoce de Cristo, pero su vida sigue igual. Mucha gente sabe de Cristo, pero sigue viviendo su vida igual. Sigue siendo traviesito, un diablito, porque todavía no está en Cristo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y nos ponemos en Cristo, nuestra vida cambia. Y por eso el apóstol Pablo es su anhelo, ser hallado en Él. Sin pretender una justicia mía, derivada de la ley,
sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Hermanos, perder todo por causa de Cristo siempre va a ser lo mejor. Tal vez no aquí en la tierra, aunque muchas recompensas van a ser aquí en la tierra, pero la mejor va a ser cuando estemos en el Señor. Y más el apóstol Pablo va a decir más adelante. Por eso, todo vale la pena cuando está en Cristo. Perder. La gente va a decir, pero ¿a qué voy a hacer a la iglesia? ¿A perder tiempo? No venimos a perder tiempo, venimos a ganar tiempo. Por causa de Él, no importa perder. O dejar de hacer. Vamos a quitarle perder, dejar de hacer. Por venir a obtener y venir a estar en Cristo. Lo que era valioso antes, en Cristo, no importa, los perdemos. Lo que era valioso antes, los placeres del mundo, lo perdemos todo. Cuando usted esté dispuesto a renunciar a lo más valioso que era antes para usted, a los placeres del mundo, entonces va a ser un cristiano con corazón circuncidado. Y automáticamente va a empezar a servir, como empezó el apóstol Pablo, los que sirven de espíritu. Esos son los verdaderos circuncidados. Lo que antes era valioso, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Tener a Cristo es ganarlo todo. Ahí está la mera ganancia. Eso fue lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y por eso le llaman la carta del gozo. Porque cuando usted descubre que cuando ganó a Cristo lo tiene todo, ya no se preocupa por lo demás. Ya no se preocupa, porque lo tiene todo. Y ahí entonces a usted no le importa de buscar primero el reino de Dios y justicia. Y se encarga de Cristo, se encarga de Él. Y las demás cosas van a venir por añadiduras. Y volviendo a la frase, mi Señor, volviendo a Él es mi pastor, al final del Salmo 23, a medianoche o a la madrugada, el rey David escribiendo. Y la misericordia del Señor o las bondades me seguirán todos los días de mi vida, porque yo me enfoco en Él. Así termina el Salmo 23. Y la bondad del Señor me seguirán. No las voy a andar buscando, no me van a seguir. ¿Por qué? Porque yo me enfoco en el Señor. Y note que literalmente David no fue a buscar el trono. El trono lo fue a buscar a él. Samuel lo fue a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está David? No, es que no quiero, no. El Señor te anda buscando para ser el rey. Estar bajo su protección es todo. Porque lo ganamos a Él, porque tener a Cristo ganarlo todo, estamos bajo su protección, dice. Somos justificados por Él. Somos justificados por Él. Él es el que se encarga de justificarnos delante de Dios. La justicia que proviene de Dios en Cristo, la ganamos también. La gracia de Dios en Cristo, la ganamos también. Por eso el apóstol Pablo dice, si quieren sacarse la lotería, sáquense la lotería de Cristo, porque ahí lo van a tener tocho morocho, no les va a faltar nada. Por eso a mí me encanta que alabanza que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Vamos a terminar con dice, anhelo conocerlo a Él. Yo le diría, Pablo, pero si ya lo conoces bien, si estuviste en el desierto de Arabia con Cristo, si Cristo te llevó al tercer cielo, y Él todavía dice, anhelo conocerlo más, no se cansa. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección, el Cristo que yo predico, el que va a resucitar a los muertos y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. No, aquí esto en versículo 10 ya no es para un cristiano normal, es para un verdadero cristiano que ya está bien circuncidado el corazón. El verdadero cristiano va a pensar así, anhelo conocer al Señor más. Ya le conozco, le sé, pero lo anhelo conocer más.
Anhelo ver su resurrección, el poder de su resurrección. Anhelo participar en sus padecimientos. ¿Cuáles fueron los padecimientos de Cristo? Para ser semejante a Él en su muerte. Pero iba a meterme en lo que no me importa, porque muchos creyentes, es que el Señor no me contestó. No he sufrido nada. Porque el Señor no le contestó una gripe, que no sé qué, y tuve que ponerme la vacuna. Si el Señor me hubiera contestado, yo no me hubiera puesto la vacuna. No he sufrido nada. El apóstol Pablo, yo quiero sufrir como la muerte de Cristo. A eso estoy dispuesto. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Si quiere usted algo para ser un buen cristiano de un nivel más alto, del 10 al 11, los anhelos del verdadero cristiano, conocer a Jesús más que nada, ver la poderosa resurrección, y esto sí es uno de mis anhelos más grandes. Tal vez conocer mucho necesito subirle un poco más, pero donde sí uno de mis verdaderos deseos es ver cuando los muertos se levantan. Y a veces en la iglesia porque quiero ver ese día, cuando los muertos empiecen a levantarse. El apóstol Pablo dice, quiero ver ese poder, cuando los muertos empiecen a levantarse. Yo quiero, cuando el apóstol, yo no quiero meter al apóstol Pablo en mi deseo, pero mi deseo mío es yo de repente levantarme. Yo abrí los ojos y cuando vea un muerto esté levantando allá, otro muerto allá, empiezan los huesos a formarse y llenarse de una piel, pero no como esta, sino una piel de un cuerpo glorificado. Tu cuerpo suyo, pero glorificado, sin dolor, sin padecimientos, como el de Cristo nuestro Señor. Ya la hermana Nancy ya no va a usar su armadura que anda. Ya no, mi mamá no va a padecer de sus ojitos. Los que padecen de otras enfermedades ya no van a aparecer, porque eso va a ser un nuevo cuerpo. Quiero ver, dice el apóstol Pablo, cuando se cumpla esa palabra. Padecer por amor a Él, aún sufriendo como Cristo sufrió. Ir a la cruz, ser azotado, ser golpeado, ser traicionado, todo eso lo anhelo, es el apóstol Pablo. Quiero, porque quiero parecerme a mi Señor. Estar entre los resucitados en aquel día glorioso. Y este debe ser el anhelo para los cristianos normales y para los cristianos de este nivel. Para cualquier cristiano, el último, el que dice el apóstol Pablo, y encontrarme entre la resurrección de los muertos en aquel día glorioso. Cuando suena la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando seamos llevados al lugar que todos debemos de anhelar, estar en la presencia del Señor, en las bodas del Cordero, el Señor diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. En cuanto a mí lo hiciste a unos pequeñitos, a mí lo hiciste porque tuve hambre y me diste de beber. Tuve esto y el otro, tuve esto y el otro. Pasa al gozo de tu Señor. Y todos ahí pasando y entrando, y ya llegamos, aquí estamos. Hermanos, va a ser un día glorioso ese. Ustedes se van a recordar esta predicación. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad, pónganse de pie, luz el resplandor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Cuán hermosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz al resplandor. Sol dará su luz, ni tampoco su calor. Tanto no habrá ni tristeza ni dolor.